hoy nos vamos a centrar exclusivamente en una parte de ello. Y es cierto que podíamos hablar de toda la historia de los judíos, daría muchísimo de sí, y algunas partes son importantes quizás para conocer facetas que tienen que ver con ellos en el tiempo del fin. Pero nos lo vamos a saltar, al menos que Dios quiera, y más adelante podamos exponerlo también. Y nos vamos a centrar exclusivamente en lo que hacía referencia a los judíos para ahora, para nuestros tiempos. Y nos vamos también a centrar aún más de lleno en 3 capítulos escritos por el apóstol Pablo, y que yo diría que son sin duda los de más mal interpretación que hay referentes a los escritos de este apóstol. Porque a raíz de esos escritos han surgido una serie de conocimientos, entre comillas, que vamos a ver que no son realmente bíblicos, pero que por desgracia la mayor parte del mundo cristiano ha acogido esos conceptos tergiversados y los está aplicando a sus creencias. Pero eso no es un gran problema, en definitiva, si no fuera, porque al hacer eso van a hacer algo en consecuencia que va a marcar verdaderamente los fines de los tiempos. Me gustaría que todos los que estuvieseis siguiendo esta temática cogieseis una Biblia, la que tengáis, y siguieseis conmigo una serie de textos. Hoy vamos a centrarnos en un solo capítulo de esos 3 que van a ser la base para toda la temática. Pero antes de entrar en ese capítulo, que en concreto va a ser el 9, miremos un poco de qué nos habla el 8, para buscar centrarnos. Porque a veces podemos coger un texto totalmente fuera de lugar y sin saber lo que nos está refiriendo podemos empezar a encasillarlo donde no toca. El capítulo 8 nos habla de... Hay un subtítulo en nuestras Biblias, Reina Valera 1960 en concreto, que nos dice más que vencedores. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, y vais a ver cómo... Si ya vamos directamente hacia los versículos del 28 en adelante de este capítulo 8, nos empieza a hablar de alguien en concreto. Y ese alguien es Jesucristo. Y nos habla, en definitiva, de que Dios nos quiere tanto que lo que hace, que es un poco rememorar lo que escribe Juan 3:16, da a su Hijo por nosotros. Y cuando se nos habla que Él muere por nosotros, evidentemente Jesús, ¿por quién muere? Por todo el mundo en general, ¿no? ¿O solo muere por los judíos? Bien, veremos que muere absolutamente por todo el mundo, eso lo sabemos ya de sobra cuando leemos la Escritura. No hay una exclusividad de solo muero por estos, no, muere por todos. Luego dependerá de cada uno que quiera aceptar o no la salvación. Sabiendo esto, habiendo introducido esta parte del 8, vamos directamente al capítulo 9, que vais a ver también en vuestras pantallas para los que no tengáis Biblia. Y si me cambia la diapositiva, podré mostraros ese texto que es tan necesario que conozcamos a fondo. Son 3 capítulos, 9, 10 y 11. Hoy vamos a ver el 9, os he dicho, lectura y análisis del libro de Romanos, capítulo 9. Y no penséis que vamos a leer el capítulo y nos vamos a quedar tan anchos. Deberemos ir haciendo nuestras paraditas para ir comentando prácticamente cada versículo, porque eso va a ser la clave para entender el 10 y finalmente el 11. Mirad qué nos dice el texto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es lo que está apesadumbrando tanto al apóstol Pablo para escribir esto? Dice que no miente, que él dice la verdad en Cristo. ¿Y su conciencia? ¿Cómo está? Pues en plena sintonía con el Espíritu Santo. ¿Qué le produce esa tristeza, ese dolor tan agudo en su corazón? Mirad cómo la Biblia siempre nos habla de esas sensaciones que notamos en el corazón ante una perspectiva de alguna situación en concreto. Y en este caso,
A veces, cuando hay alegría, se nota algo en el corazón, pero cuando hay tristeza, ¿qué notamos? Cuando ha habido la pérdida de un ser amado, por ejemplo, ¿qué notamos? Dolor, ¿no? ¿No notáis a veces un dolor en el pecho? Que en verdad no es el pecho, es el corazón que está allí debajo, que es un músculo también, este órgano. Pues mirad qué es lo que le cuesta tanto digerir al apóstol Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ser anatema ya sabemos qué significa. Es ser apartado, básicamente, de la cuestión de Dios. Ser anatema es prácticamente ser contrario a Dios y a su pueblo, a su verdad. Dice separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Y quiénes dice que son sus hermanos? ¿Está haciendo referencia a su propia familia? Los que son mis parientes según la carne. Claro, cuando solo leemos esto podemos pensar si está haciendo referencia a su entorno, podría ser sus parientes, sus padres, sus parientes más cercanos. ¿Está haciendo referencia a esto? Vamos a ver que va mucho más allá. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está haciendo referencia a un pueblo en general, al pueblo de Israel. Y él dice que, de hecho, los quiere tanto que preferiría ser él el que estuviese separado de Cristo en vez de toda su nación, los de su linaje judío. Y mirad qué nos va diciendo. De los cuales son la adopción. ¿Qué quiere decir con ser la adopción? Fijémonos que hemos de hacer historia, hemos de ir prácticamente hasta Abraham, para empezar a darnos cuenta que él está haciendo referencia a que hubo un pueblo que fue adoptado por él, y que en los textos bíblicos nos dice que era el peor de todos los pueblos, el de más dura cerviz. Pero Dios los adopta igualmente. ¿Para qué? Para darles lo que después nos dice aquí: la gloria, el pacto con ellos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Les da todo el conocimiento que tenemos en el Antiguo Testamento. Y eso se lo da, como dice aquí, a los israelitas. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? Pues hemos dicho Abraham, pero podríamos tener Isaac, Jacob y el resto. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mirad, hay personas que en la actualidad dicen, Jesús era palestino, y se quedan tan anchos. ¿Sí? Y todo es debido a la situación tensa política que hay en la zona de Israel, debido a esa confrontación palestino-israelí. Ya sabéis que se está abogando para que hayan dos estados, sobre todo por parte del Vaticano, y hay una situación que en nuestra actualidad misma, ¿cómo es? De muertes entre unos y otros que no paran. Cada día están habiendo asesinatos, y si no, heridos. Y resulta que él nos dice que según la carne, Cristo viene ¿de quién? ¿De los palestinos? Pensemos que palestinos viene de la palabra filisteos. Por tanto, ¿Jesús venía de filisteos? No, él venía del pueblo hebreo, judío. En ningún momento viene de filisteos, salvo una excepción. Recordemos que entre su familia hay alguien que es de la tierra de Canaán, que es de donde surgieron o estaban los filisteos, y era Rahab la ramera. Ella se introduce dentro del linaje judío, pasa a ser salva, pasa a formar parte del pueblo de Dios por misericordia divina. Y curiosamente, también de esta mujer, con el paso del tiempo, viene la descendencia hasta aparecer Jesús. Pero en ningún momento aquí se nos está haciendo referencia que por esa intervención de esos momentos, de esta señora en la historia de su linaje, él sea directamente filisteo, sino que es judío. Y evidentemente nos dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Si es Dios sobre todas las cosas, ya nos está diciendo que equipara a Cristo ¿con quién? Con Dios Padre.
No está diciendo que sea un Dios sobre todas las cosas menos Dios, Padre. No, no, sobre todo en general. Bendito por los siglos, amén. Él lo tiene muy claro, Cristo es bendito. ¿Y por qué dice bendito por los siglos? Bueno, hay un contraste, un texto bíblico que nos dice que Cristo es como en verdad para los hombres, maldito. Porque dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero, crucificado. Y Jesús fue así, crucificado. Pero en cambio él dice, bendito por los siglos, porque la vergüenza de la cruz pasa a ser la salvación de todos, la bendición para todos. El versículo 6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante, empiezan a entrar conceptos que ya nos darán una perspectiva que hemos necesariamente de empezar a indagar. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué hace referencia a esto? Se pensaba que los judíos, ¿qué tenían? La verdad absoluta, ¿no? Y al tener la verdad absoluta debían tener el ¿qué? La perspectiva que vendría el Mesías, lo esperarían y serían salvos. Pero eso no sucedió. ¿Y eso es porque la palabra de Dios falló? No. Porque la palabra de Dios ya estaba advirtiendo en los textos antiguos que el pueblo de Dios rechazaría a su Mesías. Eso es profecía, y es algo que aún a los judíos les duele cuando se les muestra el personaje de Jesús y cómo fue rechazado por su pueblo. Pero la Biblia no había fallado. La Biblia estaba escrita que esto sucedería. Hemos de ir al libro de Isaías y nos queda más que claro. Ese capítulo que sabéis que no se estudia precisamente en las escuelas talmúdicas, en las escuelas judías, el del sacrificio de Cristo por nosotros. Queda al margen, no lo quieren ni tocar. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo puede ser esto? A ver, si yo desciendo de catalanes, ¿qué voy a ser? Catalán. Si desciendo de chinos, ¿qué voy a ser? Chino. Si desciendo de no sé quién, voy a ser de ese no sé quién. En cambio aquí el apóstol nos sorprende y dice, ¿descienden de Israel y no son israelitas? ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya nos empieza a plantear algo. El pueblo de Israel era mucho más que un linaje, que una estirpe. Era algo que iba implícito en las creencias de cada persona. Por eso puede decir que todos los que descienden de Israel en verdad no son israelitas, porque Dios podía considerar israelitas en verdad a los que habían transgredido el pacto. Si dejaban de seguir el pacto, dejaban de ser pueblo de Dios. Por tanto, podían ser de linaje por genética, pero no espiritualmente. Aquí ya tenemos un problema, porque si rechazaron a Cristo, ¿pasan a ser directamente pueblo de Dios, israelitas tal cual? ¿Sí o no? Pues habrá casos que sí y habrá casos que no. Y eso ya lo iremos viendo a lo largo de todas estas temáticas. Pero desde luego nos está ya advirtiendo que cuidado a aquellos que son de origen judío, para que no se crean directamente que ya son salvos, porque sí, sencillamente por ese linaje. Porque hay muchas creencias evangélicas en la actualidad que es lo que tienen claro. Malentendidamente tienen claro que si vienen de origen judío ya son salvos. Ahora hemos de decir de origen israelita. Cuando esto se escribió había una nación. Sí, aún existía una nación. El templo aún no había sido destruido y los judíos vivían en su tierra, los israelitas en general. Pero después pasan años, a partir del año 70 de nuestra era, ¿y qué sucede? El templo es destruido y hay una dispersión de ellos por todo el mundo, una diáspora. Y como consecuencia, ¿qué pasa con toda esa gente? Se dispersan. Se dispersan por todos lados. Y unos siguen aceptando a Cristo porque lo aceptaron y otros no. La inmensa mayoría no lo aceptó. Entonces estos siguen siendo descendientes de Israel por genética, por linaje. Sí, algunos sí.
¿Pero eso quiere decir que pasan a ser directamente israelitas de corazón?